Rowan Blackwood pasó los dedos por la fría superficie del mostrador de mármol blanco de la recepción, perfectamente limpio, como debe ser. El vestíbulo de su emblemático salón Pure Luxury de Madison Avenue olía a sándalo y lavanda. Había encargado especialmente esta composición a un perfumista de Graz. El sutil aroma pretendía crear una sensación de lujo tranquilo sin abrumar a sus visitantes. Su abuela Cordelia le enseñó a fijarse en esos detalles. La riqueza debe ser discreta como las perlas, le gustaba decir. Rowan sonrió, recordando cómo, de niña, se sentaba en un rincón del enorme tocador y observaba cómo su abuela se preparaba para recibir a sus invitados. Ahora, 30 años después, se daba cuenta de que Cordelia no solo maquillaba, sino que creaba la imagen que la había ayudado a convertir un salón de belleza en un imperio. La herencia que Rowan había recibido 5 años atrás no solo incluía dinero y propiedades, sino también una reputación, algo mucho más valioso en sus círculos. Los 4 salones de Manhattan funcionaban como un reloj gracias a un sistema que Cordelia había creado. SRA, Blackwood, la SRA. Hatton llegará en 20 minutos, dijo Penélope, la recepcionista. Y Vogue llamó, queriendo reprogramar el rodaje para la semana que viene. Rowan asintió, mirando los informes en su tableta. Los ingresos habían aumentado un 12% este mes, pero había algo en las cifras que la confundía. Quizá debería haber pedido al director financiero que hiciera un análisis más detallado. «Hoy llegas temprano», se oyó detrás de ella. Lytton, su marido, estaba impecable con un traje gris de Tom Ford. Se pasaba a menudo por las mañanas. Su estudio de arquitectura estaba a 10 minutos a pie. Pensé en revisar las cuentas. Rowan le besó la mejilla. Lytton olía a un perfume desconocido. ¿Nueva colonia? Ah, sí. Un regalo de un cliente. Hizo un gesto indiferente con la mano. Escucha, hoy voy a llegar tarde. Reunión importante con los inversores. Rowan reprimió un suspiro. La tercera vez esta semana. Solían cenar juntos en un pequeño restaurante italiano del Upper East Side, hablando de trabajo, de planes, de viajes. Ahora esas veladas eran cada vez menos frecuentes. Cuando su marido se marchó, subió a su despacho. El dolor de cabeza que la había perseguido durante las últimas semanas había vuelto. En un jarrón había peonías frescas, las flores favoritas de su abuela. Rowan sacó las pastillas del bolso, pero antes de que pudiera tomarlas, Penélope llamó a la puerta. «Lo siento, señora Blackwood, pero la señora Hatton está aquí y ha llamado el señor Blackwood. Dijo que no podía acompañarla al médico esta tarde. Dijo que la cita estaba tardando demasiado». Rowan sintió que un ligero mareo se sumaba a su dolor de cabeza. Había pedido cita con un neurólogo hacía 15 días, cuando los ataques se habían hecho más frecuentes. Lytton prometió acompañarla. «No pasa nada, Penélope. Estaré bien sola». La consulta del doctor Abrams estaba en el centro médico de Park Avenue. Mientras esperaba los resultados de la resonancia, su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Lytton. «Lo siento, nena. La cena también se ha cancelado. Clientes importantes de Dubái». SRA, Blackwood. El doctor Abrams parecía inusualmente serio. «Tenemos que hablar de los resultados». Ella miró los escáneres de su cerebro, tratando de comprender las palabras del médico sobre la necesidad de una cirugía de emergencia. Un tumor. Extrañamente, lo primero que pensó no fue en el miedo o el dolor, sino en que Letton ni siquiera le había preguntado cómo había ido la cita. Al salir de la clínica, Rowan no fue a casa. Se dirigió al lugar favorito de su abuela, Central Park, al estanque con los cisnes. Cordelia solía decir, «Los desafíos son oportunidades, solo que no empaquetadas como nos gustaría». Pues bien, parecía que estaba a punto de abrir una caja llena de oportunidades. Esa noche, cuando regresó a su ático de la Quinta Avenida, encontró una nota de su marido. «Me voy a Dubái 3 días. Te llamaré».
Rowan arrugó el papel y se permitió llorar por primera vez aquel día. No por el diagnóstico, sino por la repentina constatación de que algo había ido mal en su perfectamente ordenada vida mucho antes de que el doctor Abrams le mostrara las resonancias magnéticas. La sala de urgencias del hospital Mount Sinai olía a antiséptico y a linóleo viejo. Rowan se sentó en una incómoda silla de plástico mientras una enfermera rellenaba el papeleo. Lytton seguía en Dubái y la encargada del salón, Tammy, la había traído. Tammy ya se había marchado, dejando una bolsa en la mesilla de noche con la bata de seda favorita de Rowan, zapatillas de casa y otros artículos de primera necesidad. Mientras esperaba a que se tramitara el papeleo, Rowan recordó involuntariamente cómo había conocido a su marido. Había sido hacía 3 años, en un acto benéfico en el Museo Metropolitano de Arte. Aquella noche llevaba un vestido azul oscuro de Carolina Herrera y un collar de perlas, regalo de su abuela por su 35 cumpleaños. Cordelia ya estaba gravemente enferma en aquel momento, pero insistió en que Rowan acudiera al acto. «No dejes que mi enfermedad se convierta en tu prisión», le dijo. Lytton destacaba entre la multitud de invitados. Alto, con rasgos faciales correctos y pelo gris claro en las sienes, lo que le daba un encanto especial. Estaba junto a los impresionistas, hablando con el comisario de la exposición, cuando pasó Rowan. Sus miradas se cruzaron y él sonrió, esa sonrisa especial que parecía destinada solo a ella. «Perdone, pero tengo que preguntarle, ¿qué le parece este Monet?» Sus primeras palabras sonaron tan naturales como si se conocieran desde hacía años. Hablaron durante toda la velada y Rowan se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan a gusto con un hombre. Su romance se había desarrollado rápidamente. Lytton había sido atento, cariñoso, capaz de sorprender. Cuando Cordelia murió, apoyó a Rowan, la ayudó con los trámites, estuvo presente en el funeral y después. 6 meses después se casaron en un pequeño círculo de amigos íntimos. «Señora Blackwood», la voz de la enfermera la devolvió a la realidad. «Su habitación está lista». Esa misma mañana, mientras Rowan se preparaba para la operación, Lytton Blackwood no estaba negociando en Dubái en absoluto. Estaba de pie en el espacioso gimnasio de Equinox Fitness en Park Avenue, observando una clase de yoga. Más concretamente, a la instructora, una rubia flexible con el pelo largo recogido en un moño informal. Sage Montgomery se había fijado en él al principio de la clase. El hombre alto con el caro uniforme deportivo destacaba entre su clientela habitual. Estaba acostumbrada a la atención. Sus grupos siempre eran populares entre los miembros, pero esta mirada era diferente, evaluadora, pero no en el sentido primitivo al que ella estaba acostumbrada. Después de la clase, estaba esperando en el mostrador de agua. «Estupenda clase. ¿Llevas mucho tiempo practicando?» Sage sonrió. Había oído frases como esa cientos de veces, pero había una nota especial en su voz que hacía que el corazón le latiera más deprisa. «5 años. ¿Y tú pareces ser nueva en nuestro club?» Bebió un sorbo de agua, observando el caro reloj que llevaba en la muñeca. «Sí, acabo de unirme. Soy Lytton». Él no dio un apellido y ella no preguntó. Eso era normal en lugares como este. La discreción solía valorarse más que la franqueza. «Sage», le tendió la mano para estrechársela, y él le cogió los dedos un poco más de lo necesario. «Quizá te gustaría tener algunas sesiones individuales. Estoy reclutando clientes». Lytton sonrió. «Sería estupendo. ¿Cuándo tienes tiempo libre?» En ese momento, en la habitación del hospital, Rowan se recuperaba lentamente de la anestesia. La operación había durado 6 horas. Vagamente, a través de la niebla de su cabeza, podía oír las voces de las enfermeras y el pitido de los instrumentos. En la mesilla de noche había un ramo de rosas blancas, de Lytton, con una nota: «Mejórate, cariño. Siento no poder estar a tu lado». Y en el gimnasio, Sage anotó el número de teléfono de Lytton,
sintiendo que sus dedos se crispaban de emoción. No era como sus otros clientes. Tenía una especie de autoridad, la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Te llamaré esta noche para hablar del horario», le dijo, y algo brilló en sus ojos que hizo que Sage se diera cuenta de que la conversación no sería solo sobre yoga. Esa noche, Rowan estaba tumbada en su habitación en penumbra, mirando por la ventana las luces de Manhattan por la noche. Su teléfono estaba en silencio. Letton le había enviado un mensaje diciendo que la conexión en Dubái era mala. No sabía que en ese momento su marido estaba sentado en el bar Beverly, a 2 manzanas del hospital, sirviendo un martini a Sage y hablando de su último proyecto arquitectónico. Sage escuchaba, fascinada por su carisma y la facilidad con la que hablaba de contratos millonarios. No le preguntó si estaba casado, ya que a ese nivel se consideraba de mala educación. Además, creía saber la respuesta. Esos hombres rara vez eran solteros. En el hospital, Rowan por fin se durmió, adormecida por la medicación. Soñó con la abuela Cordelia sentada en su sillón favorito junto a la chimenea. «Cariño», le dijo, «a veces perdemos algo precioso para ganar una lección impagable». Rowan no entendía lo que su abuela quería decir, pero en su sueño aquellas palabras parecían llenas de un profundo significado. Y en el Beverly Bar, Litton pidió una segunda botella de champán, observando el juego de luces en el pelo rubio de Sage. Sintió una excitación familiar, la misma que sentía al iniciar un nuevo gran proyecto. El sabor del riesgo, la anticipación de algo prohibido y excitante. Sage vivía en un pequeño piso de Brooklyn, en un barrio que empezaba a ponerse de moda. Estaba rodeada de jóvenes igualmente ambiciosos, aspirantes a diseñadores, entrenadores de fitness, DJ y propietarios de pequeños cafés veganos. Todos estaban desesperados por abrirse camino en Manhattan, pero hasta ahora se habían conformado con el título de «esos chicos guays de Brooklyn». Litton destacaba en este ambiente como un diamante en bruto. Cuando apareció por primera vez en una fiesta en casa de su amiga Amber, propietaria de un estudio de danza moderna, todas las cabezas se volvieron en su dirección. No era solo el traje Brioni y el reloj Patek Philippe, tenía un aura de éxito fuera del alcance del barrio bohemio. «No me puedo creer que hayas traído a un arquitecto de Manhattan de verdad», susurró Amber mientras Litton charlaba con los demás invitados. «¿De verdad es tu cliente?» Sage se limitó a sonreír enigmáticamente, sorbiendo prosecco de un vaso de plástico. Durante el último mes, sus sesiones a solas habían acabado cada vez más en restaurantes caros o bares de hotel. Litton era generoso. Hacía poco le había regalado un reloj Cartier para controlar mejor el tiempo en clase. El reloj le había costado más de lo que había ganado en 3 meses. Sage no preguntó por su valor, ni tampoco por el anillo que llevaba en el dedo y que a veces hacía girar distraídamente mientras hablaba. «Sabes, necesitas un vestuario adecuado para salir», dijo Litton después de otra cena en Le Bernardin. «Mañana iremos a Madison Avenue». En la boutique de Prada, Sage se sintió como Cenicienta. Litton sacó despreocupadamente una tarjeta platino mientras los vendedores empaquetaban vestidos, zapatos y bolsos. «Es todo para una presentación importante», explicó a una asesora, y nadie hizo preguntas innecesarias. Rowan, mientras tanto, se recuperaba de una operación. No prestó atención a las extrañas compras. Todas sus energías estaban empleadas en la rehabilitación. Además, a Litton siempre le gustaban las cosas bonitas y tenía acceso a sus cuentas conjuntas. El círculo social de Sage fue cambiando poco a poco. Ahora aparecía cada vez con menos frecuencia en las fiestas de Brooklyn y prefería los restaurantes y clubes de Manhattan. Su Instagram se llenó de fotos en interiores caros y los seguidores se preguntaban por el origen de la repentina prosperidad. La chica encontró una mina de oro,
comentó Amber, hojeando la cuenta de su amiga. Espero que se dé cuenta de dónde se está metiendo. Pero Sage no quería pensar en las consecuencias. Estaba disfrutando de su nueva vida. Pruebas en boutiques, cenas en restaurantes, Michelin, fines de semana en spas. Lytton la cortejaba maravillosamente, le hablaba de viajes y yachts, le prometía mostrarle la vida real. Para su sorpresa, se enamoró. No solo del estilo de vida, sino del propio Lytton, su forma de hablar, de manejar los cubiertos con elegancia, sus historias sobre arquitectura y arte. A su lado se sentía como la heroína de una novela, hermosa, deseable, especial. Su primer fin de semana juntos fue en los Hamptons. Lytton alquiló una villa con vistas al océano, pidió un chef privado y un masajista. Todo tiene que ser perfecto, dijo mientras descorchaba champán en la terraza. Aquella noche, contemplando la puesta de sol sobre el Atlántico, Sage se permitió por primera vez soñar con el futuro. Una vida en la que fines de semana como este serían la norma, no la excepción. Una vida en la que fines de semana como aquel serían la norma, no la excepción, en la que pertenecería al mundo que ahora solo vislumbraba. Lytton también soñaba, pero de otra manera. Veía en Sage un reflejo de su propia juventud, el ansia de vivir que él mismo había sentido una vez. Junto a ella se sentía más joven, más libre. El dinero de Rowan le abría las puertas a todo tipo de lugares, y su enfermedad le servía de tapadera perfecta para las ausencias. Un mes después, ya estaban planeando un viaje a Europa. Lytton hablaba de Venecia y la Costa Azul, mostrando fotos de hoteles y restaurantes. Sage asintió, intentando no pensar en el hecho de que todo se basaba en mentiras. Sus viejos amigos se alejaban poco a poco. Amber había dejado de invitarla a sus fiestas. Las demás se estaban dando de baja de Instagram. «Has cambiado», le dijo una vez una de sus amigas. «Te has vuelto un poco falsa». Pero a Sage no le importó. Creó un nuevo círculo social. El mismo tipo de amantes de hombres ricos que conocía en spas y boutiques. Intercambiaban consejos, compartían direcciones de joyerías y salones de belleza discretos, se advertían mutuamente de la llegada de esposas legítimas. Mientras tanto, Rowan volvía a la vida. Los médicos hablaban de una operación exitosa y la rehabilitación iba según lo previsto. No se daba cuenta de que su cuenta conjunta y la de Lytton menguaba más deprisa de lo habitual. Toda su atención se centraba en la recuperación. A veces por las tardes, sola en su habitación del hospital, miraba su reflejo en la ventana. La cicatriz de la cabeza aún no se había curado y el pelo apenas empezaba a crecerle. Lytton había dicho que volvería la semana próxima, pero ella estaba acostumbrada a su ausencia. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Sage se probaba un nuevo vestido de Valentino y Lytton sacaba una tarjeta platino. La vendedora envolvía la compra en una bolsa de marca, y nadie pensaba en la mujer de la habitación del hospital cuyo dinero estaba pagando aquella celebración de la vida. La rutina hospitalaria se alargaba. Rowan pasaba los días entre tratamientos, fisioterapia y pequeños paseos por el pasillo. Su habitación iba adquiriendo poco a poco los detalles de su hogar. Una manta mullida, una taza favorita, una pila de revistas. Tammy le traía regularmente informes de los salones, y eso la ayudaba a sentirse conectada con el mundo exterior. Lytton aparecía en contadas ocasiones, siempre con un ramo de flores y una caja de macarons de Ladurée. Sus visitas eran breves, reuniones urgentes, clientes importantes, nuevo proyecto. Rowan asentía, incapaz de encontrar fuerzas para interrogarle. En esos momentos podía oler su nuevo perfume, demasiado juvenil, demasiado extravagante para un arquitecto de su calibre. Mientras tanto, Sage volaba en primera clase a París. Lytton había reservado una suite en el Ritz con vistas a la Place Vendôme. «Tienes que ver el verdadero glamour», le dijo, entregándole el sobre del billete.
París te enseñará a entender el lujo. El conserje les saludó como a viejos conocidos. Sage flotó por el vestíbulo de mármol, sintiéndose como una princesa. Su nueva maleta Louis Vuitton rodaba tras ella como un fiel esbirro. Una cesta de fruta y champán esperaba en la suite. Mañana iremos a Chanel. Lytton le tendía sus cosas en el vestidor. Necesitas un vestuario adecuado, y te cambiaremos el pelo. Te he reservado con el mejor estilista de París. Pero en medio de este esplendor, Sage sintió por primera vez una punzada de inquietud. En el restaurante del hotel, notó cómo el camarero enarcaba una ceja sorprendido cuando Lytton pagó con una tarjeta con nombre de mujer. Y en una boutique de Chanel, una dependienta frunció ligeramente los labios al embolsarse otra compra. Su Instagram estaba lleno de fotos de París, croissants en la cama, una vista de la Torre Eiffel, selfies con un bolso Birkin. Los suscriptores se volvieron locos de envidia, pero los viejos amigos guardaron silencio. Solo Amber envió un breve mensaje. Espero que sepas lo que haces. Una noche, cuando Lytton estaba ocupado con una cena de negocios, Sage se paseó por la suite, escrutando su reflejo en los numerosos espejos. Nuevo corte de pelo, ropa de diseño, manicura impecable. Parecía una auténtica dama de la alta sociedad, pero algo en sus ojos delataba incertidumbre. Abrió el portátil y por primera vez decidió buscar información sobre Lytton. Su estudio de arquitectura existía, pero por alguna razón las noticias mencionaban más a menudo a su mujer, una exitosa propietaria de una cadena de salones de belleza. Sage cerró rápidamente el navegador, pero el desagradable residuo permaneció. De vuelta en Nueva York, Rowan se recuperaba lentamente. Empezaba a crecerle el pelo, cubriendo la cicatriz. El fisioterapeuta observaba progresos y los médicos hablaban de una rehabilitación satisfactoria. Ya podía leer durante largos periodos de tiempo y empezó a mirar los estados financieros de los salones. Algo en los números la confundía, pero sus pensamientos se enturbiaban cuando se centraba en los detalles. Tal vez fuera la medicación, o el hecho de que Lytton siempre se había ocupado de sus finanzas conjuntas mientras ella desarrollaba el negocio, y en París, Sage y Lytton planeaban su próximo viaje. ¿Qué tal las Maldivas?, sugirió durante la cena en la Ambrosia. Necesitas un buen bronceado, y le he echado el ojo a una impresionante villa sobre el agua. Sage sonrió, pero la sonrisa le salió tensa. Recordó una conversación que había oído en el spa del hotel. Dos mujeres hablaban de la amante de un banquero, a la que éste había abandonado tras un año de vida lujosa. Siempre hacen lo mismo, dijo una de ellas. Juegan y vuelven con sus esposas. Pero Lytton era diferente, se convenció Sage. Hablaba del futuro, de planes juntos, aunque nunca sobre el divorcio, y siempre pagaba con la tarjeta de su mujer. En su última noche en París, cenaron en la azotea del hotel. Las luces de la ciudad se extendían por debajo como un reguero de joyas. Lytton pidió el champán más caro y ostras. El camarero volvió a lanzar una extraña mirada al mapa, pero guardó silencio. «¿Sabes?», dijo Sage de repente, mirando las burbujas de su copa. «A veces pienso que todo es demasiado bueno para ser verdad». Lytton le cubrió la mano con la suya. «Te mereces lo mejor. Disfruta del momento». Pero por primera vez, Sage sintió la falsedad de sus palabras. ¿O era el hecho de que estaba haciendo girar su anillo de boda otra vez? En su habitación del hospital de Nueva York, Rowan recibió otro ramo de flores y una nota. «Lo siento, nena. Volveré a retrasarme en Dubái. Recupérate pronto». Puso las flores en un jarrón, sin fijarse en la marca de copa de vino tinto de la tarjeta. Tammy Reynolds llevaba 15 años trabajando como directora de la cadena de salones Pure Luxury. En la época de Cordelia, había aprendido a detectar las más mínimas discrepancias en las cuentas. Ahora, al observar el movimiento de fondos en las cuentas de la empresa, fruncía cada vez más el ceño.
Las transacciones parecían extrañas, grandes amortizaciones a boutiques, hoteles y restaurantes. Algunos de los pagos tenían lugar en Europa. Recordó que Cordelia le había enseñado los principios básicos de la seguridad financiera. Al dinero le gusta la tranquilidad y el orden, había dicho la anciana SRA. Blackwood. Si ves algo inusual, indaga más. Al otro lado de la ciudad, Lytton y Sage desayunaban en el ático del Hotel Baker. Después de París, habían volado a las Maldivas, luego a Milán y ahora planeaban Australia. El dinero fluía como el agua, jets privados, suites presidenciales, joyas de Cartier. ¿Por qué no te conseguimos un piso en el centro?, sugirió Lytton, untando su tostada con miel orgánica. Le he echado el ojo a algo en Park Avenue. No debes vivir en Brooklyn. Sage asintió, removiendo un batido de frutas exóticas. Ya estaba acostumbrada al lujo. Le costaba imaginar cómo había podido conformarse con un piso en Brooklyn y un café de Starbucks. El mundo había cambiado, se había vuelto más luminoso y confortable. En la oficina principal de Pure Luxury, Tammy abrió otro archivo de extractos. Pago al Ritz de París, $120,000. Vuelo en primera clase, otros 30. Joyas, ropa, tratamientos de spa. Sabía que Rowan nunca gastaba tanto dinero en sí misma. Además, seguía en el hospital. En el nuevo piso de Sage en Park Avenue, los decoradores estaban terminando de colocar los muebles. Lytton lo había elegido todo él mismo, desde el papel pintado de seda hasta las arañas de cristal. Necesitas un ambiente de lujo, dijo, mostrando el proyecto de diseño. Ahora formas parte de la alta sociedad. Tammy se quedó sentada en su despacho hasta altas horas de la noche, haciendo números. Algo le decía que debía hablar con Rowan, pero aún estaba débil por la operación, y el estrés extra podría ser perjudicial para su recuperación. Lytton, mientras tanto, planeaba nuevas compras. Sage necesitaba un yate para unas vacaciones en condiciones, un jet privado para no tener que depender de horarios, un nuevo vestuario. Ahora eres una socialité. Cada vez que pagaba con la tarjeta de Rowan, sonreía despreocupadamente a los recepcionistas y vendedores. Estaban acostumbrados a hombres ricos con jóvenes acompañantes y preferían no hacer preguntas. Tammy decidió trazar su historial de gastos. Hizo una hoja de cálculo, anotando fechas e importes. El panorama era inquietante. Más de $3 millones habían desaparecido de sus cuentas en los últimos meses. En el restaurante de Daniel, Sage miró un nuevo collar de Bulgari en el espejo de su polvera. Lytton insistió: «Te acentuará el cuello de maravilla». El camarero trajo menús sin precios, otra señal de su nuevo estatus. Pero a veces, sola en el lujoso piso, Sage sentía un extraño vacío. Su Instagram se había convertido en una revista brillante, desayunos perfectos, trajes de diseño, lugares exóticos. Viejos amigos habían desaparecido por completo de su vida. Tammy reunió toda la documentación en una carpeta aparte. Su voz interior le dijo que actuara. Recordó las palabras de Cordelia: «A veces el silencio es más dañino que la verdad». En el Mandarin Oriental Spa, Lytton había reservado un día completo de tratamientos para Sage. «Tienes que estar impecable», dijo. «Volamos a Japón el mes que viene». Sage sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Durante las últimas semanas se había despertado a menudo por la noche pensando en la mujer del hospital, en la mujer cuyo dinero pagaba esta vida fabulosa. Tammy decidió visitar a Rowan en el hospital. La carpeta estaba en su bolso como si pesara mucho. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero recordó otra de las lecciones de Cordelia. La lealtad no es solo silencio, sino la voluntad de hablar cuando es necesario. Lytton, mientras tanto, estaba eligiendo un coche nuevo para Sage en el concesionario Bentley. «Necesitas un coche ejecutivo», decía acariciando la tapicería de cuero.
Ahora estás a otro nivel. Sage asintió, pero algo se quebró en su interior. Cada nueva compra, cada paso en la vida de lujo, parecía un paso en un atolladero. Pero era imposible salir. Estaba demasiado acostumbrada a la comodidad, a las miradas de admiración, a la sensación de ser la elegida. La rehabilitación de Rowan avanzaba más rápido de lo que los médicos habían previsto. Su resistencia y perseverancia naturales estaban haciendo su trabajo. Ya podía dar largos paseos por el jardín del hospital, trabajar con su ordenador portátil y recibir visitas sin cansarse rápidamente. El doctor Abrams hablaba de un posible alta en 15 días. Lytton se sintió realmente asustado por primera vez mientras miraba los extractos de facturación en su despacho. 4,5 millones de dólares en los últimos meses, una cifra que parecía desalentadora incluso en la pantalla de un MacBook ultrafino. Empezó a hacer una lista de gastos. Villa en las Maldivas, vuelos en primera clase, joyas, coches, ropa, restaurantes, hoteles. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo explicar semejante gasto? Abrió el archivo con la información de la herencia de Rowan. La cantidad seguía pareciendo impresionante, pero él lo sabía. Su mujer controlaba cada céntimo del negocio. Tarde o temprano se daría cuenta. Mientras tanto, Sage se instalaba en su nuevo piso de Park Avenue. Estaba ordenando los armarios llenos de ropa de diseño y por primera vez pensó en su valor real. Había visto las etiquetas con los precios, pero nunca había sumado las cantidades. Lytton se limitaba a sacar una tarjeta y pagar. Lytton se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su contable. Necesitaba crear una historia plausible para las grandes amortizaciones. ¿Inversiones inmobiliarias? Demasiado fácil de comprobar. ¿Inversiones en objetos de arte? Rowan era demasiado versado en arte. En el hospital, Tammy decidió por fin enseñarle a Rowan los papeles, pero ella la detuvo bruscamente. Sé lo del desfalco, hablemos de ello cuando llegue a casa. Había una nota acerada y familiar en su voz, la misma que Tammy recordaba de las difíciles negociaciones. Lytton iba de una reunión a otra con financieros y abogados. Algunos sugirieron anular los contratos de consultoría, otros aconsejaron crear empresas fantasma, pero todas las opciones requerían tiempo, que cada vez era más escaso. Sage notó un cambio en su comportamiento. Se volvió irritable, cancelaba reuniones a menudo, dejó de hablar de futuros viajes. Un día vio por casualidad impresiones de extractos bancarios sobre su mesa. Las cantidades la dejaron helada. Lytton comenzó a transferir dinero entre cuentas, tratando de cubrir sus huellas. Creó pagos ficticios, antedató contratos, falsificó firmas. Todos los días comprobaba el estado de Rowan a través de amigos comunes. Le asustaba la rapidez de su recuperación. Una noche llegó a casa de Sage con una propuesta inesperada. Tenemos que irnos a algún lugar lejano donde nadie nos encuentre. Ella lo miró detenidamente y por primera vez vio miedo en sus ojos. Mientras tanto, Rowan recuperaba metódicamente el control de su cuerpo y su mente. Trabajó con un fisioterapeuta, con un psicólogo y poco a poco volvió a las andadas. Su memoria se fue aclarando y su capacidad para analizar la información se agudizó. Lytton intentaba cubrir sus huellas en los registros de los salones de belleza. Creaba contratos falsos para el equipo, inventaba reparaciones inexistentes, pero el sistema contable que Cordelia había montado era más complicado de lo que él se había dado cuenta. Sage empezó a hacer las maletas. Estaba guardando ropa de diseño, joyas, documentos, todo lo que le había sobrado de estos meses de lujo demencial. En algún lugar de su interior, se dio cuenta de que el cuento de hadas estaba llegando a su fin. En el vestíbulo del salón principal de Pure Luxury, Tammy ordenó los documentos en carpetas. Sabía que Rowan volvería pronto y todo tenía que estar listo para entonces. El sistema de contabilidad que Cordelia le había enseñado no dejaba lugar a errores.
Lytton pasaba noches en vela frente al ordenador, intentando crear una versión convincente de lo ocurrido. Ideó elaborados planes con empresas en el extranjero, desarrolló leyendas para cada gasto importante, pero en el fondo de su mente se daba cuenta de que Rowan era demasiado lista para creerle. En la habitación del hospital, Rowan contemplaba la puesta de sol. Su mente se aclaró finalmente, su memoria restaurada. Recordaba cada lección que Cordelia le había enseñado sobre el dinero, los negocios y la gente, y sabía que había llegado el momento de ponerlas en práctica. Lytton seguía revoloteando entre bancos, abogados y asesores financieros. Buscaba formas de ocultar el desfalco, de crear una historia plausible, de cubrir sus huellas, pero cada día le resultaba más difícil. El sistema que Cordelia había construido era demasiado elaborado. Sage estaba sentada en un piso vacío de Park Avenue, rodeada de cajas de pertenencias. Se dio cuenta de que tendría que devolverlo todo. Cada vestido, cada joya, cada par de zapatos tenía un precio, y pronto llegaría el momento de pagar la factura. El conductor aparcó el coche en la entrada de la casa de la Quinta Avenida. Rowan salió del coche sola, sin pedir ayuda. Llevaba un traje pantalón impecablemente confeccionado, lo primero que había pedido después de quitarse el pijama del hospital. Ya había empezado a dejarse crecer el pelo corto, ocultando la cicatriz. Lytton no estaba en casa. Una reunión urgente con inversores en Boston. Tammy subió las escaleras con Rowan, llevando una abultada carpeta de archivos. El ático olía a flores frescas y a soledad, el olor que desprenden los pisos de lujo vacíos. Rowan entró en el estudio y encendió el ordenador. Las contraseñas eran las mismas. Lytton ni siquiera había pensado en cambiarlas. Abrió metódicamente un expediente tras otro, una factura tras otra. Las cifras se iban sumando hasta formar un cuadro de desastre financiero. Tammy extendió sobre la mesa las impresiones de extractos bancarios, cheques y contratos. $4,500,000, una suma que parecía irreal incluso sobre el papel. Rowan revisó los documentos y observó patrones. Hoteles caros, boutiques, restaurantes. La geografía del gasto abarcaba medio mundo: París, Milán, las Maldivas. En el dormitorio encontró las primeras huellas de la presencia de otra mujer, una horquilla olvidada accidentalmente, un olor desconocido en la almohada. En el baño encontró un neceser olvidado con el logotipo de un balneario. Rowan recogió pruebas con calma, como si recogiera pruebas para una futura conversación. Lytton llamaba cada hora, preguntando cómo se sentía. Su voz sonaba preocupada, pero Rowan podía oír las notas falsas, las mismas que ella solía confundir con una muestra de afecto. Ella contestaba con calma, hablando de que estaba cansada y quería descansar. En el despacho se iba formando la imagen completa de lo que estaba ocurriendo. Tammy mostró fotos de las redes sociales, mujeres jóvenes y rubias con trajes caros y hoteles de lujo como telón de fondo. Sage Montgomery, instructora de yoga. Su Instagram estaba salpicado de instantáneas de una vida fastuosa, la misma que Rowan estaba pagando. A última hora de la tarde, había estudiado todos los documentos. Lytton no solo gastaba dinero, intentaba ocultar el desfalco creando contratos ficticios y empresas fantasma. El sistema de registro que Cordelia había construido había preservado cada transacción, cada movimiento de fondos. Rowan permaneció sentada en su despacho hasta bien entrada la noche. Recordó las lecciones de su abuela, no solo sobre el dinero, sino también sobre las personas, sobre la importancia de mantener la cabeza fría cuando todo a tu alrededor se desmoronaba, sobre cómo la venganza no se sirve mejor en frío, sino calculada. A la mañana siguiente se dirigió al salón de Madison Avenue. El personal la recibió con auténtica alegría. Echaban de menos a su jefa. Rowan recorrió las oficinas, habló con los artesanos y comprobó los equipos. Todo funcionaba como un reloj.
El sistema que Cordelia había creado seguía funcionando incluso sin supervisión constante. A la hora de comer, Lytton llamó. Volvía de Boston. Rowan le invitó a cenar a casa. Su voz sonaba suave, casi gentil. Él aceptó sin sentirse atrapado. Cuando volvió a casa, sacó los papeles de la herencia de la caja fuerte. Cordelia lo había pensado todo de antemano. Cada cuenta, cada activo estaba protegido por un complejo sistema de contratos y gestión fiduciaria. Lytton solo tenía acceso a los fondos que la propia Rowan había incluido en su presupuesto conjunto. En el dormitorio recogió las pertenencias de su marido: camisas perfectamente planchadas, trajes de diseño, relojes de coleccionista. Todo había sido comprado con su dinero, incluidos los gemelos que ahora llevaba a las reuniones con su amante. Tammy había traído otra carpeta de documentos, los resultados de la vigilancia de Sage. Rowan echó un vistazo a los informes del investigador privado, la dirección del nuevo piso de Park Avenue, listas de la compra, itinerarios de viaje, un retrato de una vida lujosa construida con el dinero de otros. Por la noche, todo estaba listo. Rowan se puso su vestido favorito de Chanel, el mismo que había llevado cuando conoció a Lytton. Se peinó para ocultar la cicatriz. Sobre la mesa de su despacho colocó sus papeles, cada uno en su sitio, cada número subrayado en rojo. Oyó abrirse la puerta principal. Lytton había vuelto. Reconoció sus pasos en el suelo de mármol del vestíbulo. Llevaba en las manos un ramo de sus peonías favoritas, con la sonrisa familiar en el rostro, la misma que utilizaba para cautivar a todos a su alrededor. Rowan se sentó a la mesa, mirando a su marido. Pensó en Cordelia, en sus lecciones, en el sistema que había creado su abuela. Un sistema que ahora la ayudaría a recuperar no solo su dinero, sino el control de su propia vida. Lytton colocó las peonías en el jarrón, sin notar la tensión en el aire. Besó a su esposa habitualmente en la mejilla mientras relataba las supuestamente exitosas negociaciones en Boston. Su voz sonaba segura y tranquila. Años de práctica le habían enseñado el arte de mentir. Rowan escuchó en silencio, fijándose en cada nota falsa. Esperó a que terminara su relato ficticio de las reuniones con los inversores. En el escritorio, frente a ella, había una gruesa carpeta con su futuro juicio empaquetado en papel corporativo. «Háblame de Sage», dijo en voz baja cuando él hizo una pausa. Lytton se detuvo a mitad de la frase, con la mano y la copa de vino congeladas en el aire. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto en la habitación. Intentó soltar una carcajada, pero Rowan abrió la carpeta en silencio. Extractos bancarios, fotografías, informes de detectives, todos los documentos estaban perfectamente ordenados. Le mostró metódicamente página tras página, facturas de hotel, cheques de boutiques, el contrato de arrendamiento del piso de Park Avenue. La cara de Lytton cambiaba con cada nuevo documento. Su impecable máscara de arquitecto de éxito se resquebrajaba, revelando confusión y miedo. Intentó explicarse, algo sobre dificultades temporales, sobre su intención de recuperarlo todo, sobre el difícil período de su matrimonio. Rowan sacó una calculadora y empezó a contar. $4,5 millones, nombró cada gasto importante, exigiendo una explicación. París, 120,000 por una semana en el Ritz. Maldivas, 230,000 por la villa y el vuelo. Joyas Cartier, 380,000. Lytton intentó defenderse, pero cada uno de sus argumentos fue destrozado por cifras y fechas precisas. Habló de su exitosa consulta, de futuros proyectos, de la posibilidad de inventárselo todo. Rowan escuchaba en silencio mientras seguía desplegando el papeleo. El piso de Sage, 2 millones para la compra, otros 300,000 para reformas y mobiliario. El vestuario, casi 1 millón en varias boutiques, restaurantes, balnearios, ocio, una lista interminable de pequeños gastos que sumaban enormes sumas.
Cuando empezó a hablar de amor, Rowan levantó la mano deteniendo el flujo de mentiras. Sacó otra carpeta, los papeles de la herencia. Cordelia había pensado en todo. El capital estaba seguro. Letton solo tenía acceso a las cuentas de explotación. Intentó cogerle la mano, el mismo gesto que había utilizado muchas veces para tranquilizar a clientes ansiosos. Rowan se apartó mientras ella seguía desplegando metódicamente los documentos. Cada papel, cada cifra era una prueba de su traición. Litton pasó a las amenazas, amenazas implícitas, veladas, pero amenazas. Habló de reputación, de un posible escándalo, de cómo perjudicaría al negocio. Rowan abrió en silencio su portátil y le mostró los sistemas de seguridad del salón, otro de los legados de Cordelia. Intentó dar lástima, hablando de sus sentimientos por Sage, de lo solo que se había sentido durante la enfermedad de ella. Rowan sacó su teléfono y encendió la grabación de la conversación con su amante. El detective privado había hecho un buen trabajo. A medianoche, Litton estaba mentalmente destrozado. Su impecable fachada se había desmoronado, dejando al descubierto a un estafador de poca monta acostumbrado a vivir del dinero ajeno. Sentado en su sillón, miraba fijamente los papeles, prueba de su caída. Rowan recogió metódicamente los papeles en la carpeta. No levantó la voz, no lloró, no montó una escena. Cordelia le había enseñado otra cosa, el cálculo frío y la capacidad de esperar el momento oportuno. «Mi abogado tendrá el papeleo listo mañana», dijo cerrando la carpeta. «Tienes una opción. O me devuelves hasta el último céntimo, o lo haré público. Y créeme, la publicidad será el menor de tus problemas». Litton la miró fijamente, tratando de encontrar rastros de la antigua Rowan, aquella a la que se podía manipular con palabras bonitas y gestos amables. Pero frente a él se sentaba otra mujer, una que había pasado por la enfermedad y la traición, endurecida como Cordelia había endurecido a sus herederas. Se levantó, tambaleándose, y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta, intentando decir algo, pero Rowan ya no le miraba. Abrió el portátil y empezó a hacer una lista detallada de todos sus gastos. Su contabilidad personal era más precisa que cualquier extracto bancario. Rowan estudió las fotos del piso de Sage en Park Avenue a través de la pantalla del portátil. El investigador privado había hecho un trabajo excelente. Cada imagen transmitía los detalles del interior que había creado con su dinero. Encimeras de mármol, lámparas de araña de cristal, papel pintado de seda. Reconoció la letra de los diseñadores con los que Litton solía trabajar. El guardia de seguridad de la casa conocía a Rowan, ya que solía acudir a actos sociales en casa de conocidos. Asintió con respeto cuando ella entró en el vestíbulo. Rowan subió a la planta 23 y se sentó en el vestíbulo con su portátil, aparentemente a la espera de una reunión de negocios. Sage apareció por la tarde, de vuelta de su clase de yoga. Rowan la observó detenidamente a través de la pantalla del portátil. La chica tenía un aspecto impecable. Uniforme deportivo de diseño, bolso de Hermes, reloj de Cartier. Todo se lo había comprado con el dinero de Rowan. Durante la semana siguiente recopiló información metódicamente. El detective privado trajo informes sobre cada día de la vida de Sage, clases en un gimnasio de élite, cenas en restaurantes caros, viajes a boutiques. Litton aparecía en estos informes cada vez con menos frecuencia. Al parecer, empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Rowan visitó Equinox Fitness, donde trabajaba Sage. Se apuntó a una clase en grupo y observó cómo la amante de su marido impartía la clase. La chica era una buena instructora, atenta, profesional. Esa gente no suele perseguir el dinero fácil, pero cualquiera puede cambiar a la vista de una tarjeta de crédito platino. En el restaurante Daniels, el lugar favorito de Litton y Sage, Rowan habló con el maître. Recordaba cada visita que hacían.
Siempre pedían los mejores vinos, los platos más caros. A Litton le gustaba impresionar, sobre todo cuando pagaba con dinero ajeno. Los viejos amigos de Sage de Brooklyn se mostraron más habladores. Amber, dueña de un estudio de danza, hablaba de cómo había cambiado su amiga en los últimos meses. Ropa de diseño, viajes de lujo, un nuevo círculo social. La historia de la transformación de Cenicienta en princesa a costa de otro. Rowan trazó su itinerario por Europa a través de fotos en las redes sociales. París, Milán, la Costa Azul. Cada foto respiraba lujo y despreocupación. Sage posaba con trajes de alta costura, feliz y enamorada. En la cafetería frente al gimnasio, Rowan observó a Sage charlando con los clientes. Estaba claro que la chica estaba acostumbrada a su nuevo estatus. Se mantenía segura de sí misma, con la sonrisa condescendiente de una rica patrona. El dinero cambia a la gente más rápido de lo que uno puede imaginar. Poco a poco, el retrato de una persona, no tanto malvada como frívola, iba tomando forma. A Sage no le interesaba el origen del dinero de Litton, simplemente disfrutaba de las oportunidades que le brindaba. La bella historia de la rica mecenas es tan vieja como el mundo. En el salón de belleza donde Sage trabajaba antes de conocer a Litton, Rowan se enteró de su vida anterior. Un modesto piso en Brooklyn, trabajos a tiempo parcial en varios estudios de yoga, sueños de un negocio propio. La historia habitual de una chica corriente, hasta que un príncipe con tarjeta platino ajeno apareció en el horizonte. Rowan analizó la información que había reunido en su despacho. Cada detalle, cada fragmento se sumaba a una gran imagen. Una historia de traición basada no tanto en la pasión como en la ventaja mutua. Litton conseguía una amante joven y hermosa. Sage accedía a una vida de lujo. El correo reveló cartas de un agente de viajes, planes para futuros viajes que ahora no sucederán. Maldivas, Bali, Nueva Zelanda. Litton prometió a Sage mostrar el mundo. A expensas de Rowan, por supuesto. Las escrituras del piso mostraban que Litton planeaba registrarlo a nombre de Sage, aparentemente como garantía de su relación. Siempre sabía pensar bien las cosas, sobre todo cuando se trataba del dinero de otros. Rowan se dio cuenta de que la venganza no le devolvería los millones que había gastado. Pero no era eso lo que ella quería, darle una lección, demostrarle que cada acción tiene un precio, y el pago no siempre se medía en dólares. Cerró la última carpeta de informes policiales. La historia de Sage era clara y predecible, una joven seducida por la posibilidad de una vida hermosa. No era la primera ni la última, pero había llegado la hora de la venganza. Rowan estaba sentada en el despacho del salón principal de Pure Luxury, mirando fijamente la pantalla encendida de su ordenador portátil. A lo largo de los años en el sector de la belleza, había adquirido una amplia red de contactos, propietarios de spas, esteticistas, estilistas, maquilladores. Todo ese mundo se mantenía unido gracias a su reputación y a sus contactos, y ahora había llegado el momento de utilizarlos. Abrió la lista de clientes del gimnasio donde trabajaba Sage. La mayoría eran clientas habituales de los salones de Rowan, empresarias de éxito, esposas de banqueros y abogados, miembros de la alta sociedad. Muchas la conocían personalmente, confiaban en sus gustos y recomendaciones. Tammy trajo café recién hecho y se sentó frente a ella. Juntas empezaron a trazar un plan de acción. El primer paso era correr la voz por los canales adecuados. Nada de cotilleos. Rowan nunca se rebajaba a eso. Solo los hechos correctos a los oídos correctos. Aparecieron nuevas entradas en el diario de Rowan. Un almuerzo con el redactor jefe de una revista de moda, un viejo cliente y amigo. Un acto benéfico en el Museo de Arte Moderno, donde se reunía toda la alta sociedad de Manhattan. La inauguración del nuevo spa de un competidor, donde fue invitada de honor. Llamó a su socio de toda la vida, propietario de una cadena de gimnasios de alta gama. Hablaron de las nuevas tendencias del sector
y se lamentaron de la dificultad de contratar buenos instructores. Entre medias, Rowan mencionó casos de comportamiento poco escrupuloso por parte de algunos entrenadores. En el calendario aparecía una reunión con representantes de una marca de cosméticos con la que colaboraban los salones Pure Luxury. Estaban planeando una campaña publicitaria y Rowan sabía que necesitarían recomendaciones sobre cómo elegir influencers. Tenía preparada una lista de aquellos con los que preferiría no trabajar. Al día siguiente quedó para comer con un grupo de damas de sociedad que eran clientas habituales de sus salones. La conversación giró naturalmente en torno a la calidad del servicio en varios establecimientos de la ciudad. Rowan compartió su opinión sobre la importancia de las normas éticas en el sector de la belleza y el fitness. Por la noche, revisó la base de datos de clientes de sus salones. Muchos de ellos ocupaban altos cargos en casas de moda, revistas de moda y agencias de publicidad. Cada contacto podía ser una fuente de influencia, cada conexión un instrumento de influencia. En el restaurante Le Bernardin, Rowan almorzó con una conocida socialité. Hablaron de los cambios en la sociedad, de cómo algunas personas intentan comprar su entrada en la alta sociedad. La periodista escuchaba atentamente, tomando notas mentales. Tammy había organizado un cóctel privado para los clientes más importantes de Pure Luxury. Rowan brilló en su papel de anfitriona, interactuando con los invitados y estableciendo contactos. Sabía que cada conversación, cada intercambio de cumplidos podría ser útil en el futuro. En el despacho de su casa, Rowan hizo una lista de todos los lugares en los que Lytton y Sage aparecían. Restaurantes, hoteles, boutiques. En todas partes había gente que la conocía personalmente o a través de conocidos comunes. La industria del lujo es muy unida y la reputación significa más dinero en ella. En un acto benéfico, conoció al propietario de una importante cadena hotelera. Hablaron de una posible asociación. Los spas Pure Luxury podrían trabajar en sus hoteles. Entre medias, Rowan mencionó la importancia de investigar a fondo a los socios. En el despacho de la abogada, revisaba el papeleo sobre posibles demandas. No contra Sage. Eso sería demasiado fácil. Rowan planeaba proceder con más sutileza, utilizando la red de influencias que le habían proporcionado los años de trabajo en el sector de la belleza. Cada movimiento estaba pensado, cada acción tenía un propósito. Rowan no iba a destruir a Sage, quería mostrarle el precio real de una vida bella, enseñarle que todo tiene un precio, si no en dinero, en reputación. Al final de la semana, había organizado un desayuno de negocios con un grupo de inversores que planeaban abrir una nueva cadena de gimnasios. Hablaron de los criterios de contratación y de la importancia de una reputación impecable. Rowan compartió su experiencia en la creación de una empresa de éxito. El plan empezaba a tomar forma, no una venganza, sino una lección, no una destrucción, sino una epifanía. Rowan lo sabía. A veces, el castigo más eficaz es mostrar a una persona su verdadero reflejo a los ojos de la sociedad. El club deportivo de élite Equinox tenía una nueva clienta, una abogada de éxito especializada en procesos de divorcio. Se apuntó a un entrenamiento personal con Sage y rápidamente se ganó a la joven instructora. Rowan eligió cuidadosamente a las personas de su plan. La abogada Meredith Trenton era conocida por su trabajo con clientas adineradas que demandaban millones a maridos infieles. Tomando una taza de té de hierbas después del entrenamiento, solía compartir historias de su práctica. Sage escuchaba historias de mujeres cuyos maridos llevaban una doble vida, de amantes que se quedaban sin nada tras años de relaciones. Meredith tenía una forma de contar estas historias que las hacía parecer advertencias sin despertar sospechas. Al mismo tiempo, en las revistas de moda empezaron a aparecer artículos sobre divorcios sonados en la alta sociedad. Rowan conocía personalmente a los redactores jefe, que eran clientes habituales de sus salones.
Crónica Secular estaba llena de historias sobre hombres ricos que dejaban a jóvenes amantes y volvían con sus esposas legítimas. En el restaurante Daniels, donde Sage cenaba a menudo con sus amigos, los camareros empezaron a tratarla con frialdad, no con rudeza, sino con esa sutil distancia que demuestra el cambio de estatus de una persona. El maître, que había recibido una generosa propina de Rowan, estaba haciendo un trabajo excelente. El nuevo círculo social de Sage, los propios amantes de hombres ricos de los que se había hecho amiga en los últimos meses, había empezado a cambiar. Algunos habían desaparecido tras dolorosas rupturas, otros habían vuelto de repente a su vida normal. Sus historias sonaban a advertencia. En el balneario Mandarin Oriental, Sage escuchó a dos damas de sociedad hablando de la esposa de un famoso arquitecto que se recuperaba satisfactoriamente de una enfermedad. Hablaban de su inteligencia, su perspicacia para los negocios y su capacidad para controlar las finanzas de la familia. Rowan sabía que era una conversación que invitaba a la reflexión. Lytton empezó a aparecer con menos frecuencia. Sus llamadas se hicieron más cortas, sus reuniones más apresuradas. Hablaba cada vez más de problemas empresariales, de la necesidad de ser más cuidadoso. Sage empezó a notar cómo evitaba aparecer con ella en determinados lugares. En el gimnasio, cada vez se veían más caras conocidas, mujeres de éxito con historias de divorcio y traición. Compartían sus experiencias como entre ellas, no directamente, pero cada historia añadía una nueva dosis de duda. La tarjeta de crédito de Lytton empezó a funcionar mal, primero en pequeños comercios, luego en restaurantes. Él lo atribuía a problemas técnicos, pero Sage empezó a notar su nerviosismo al pagar las facturas. En las boutiques donde estaba acostumbrada a comprar, el personal era menos servicial. No eran maleducados, pero habían perdido esa atmósfera especial de deferencia que rodea a la gente con mucho dinero. Era como si las dependientas percibieran el cambio en el viento. Meredith continuó con sus historias sobre sus clientes. Ahora había más historias sobre cómo las esposas de los hombres ricos recuperaban hábilmente el control de la situación, sobre cómo las amantes quedaban al margen cuando se agotaba la fuente de financiación. Sage empezó a mirar el teléfono más a menudo, esperando llamadas de Lytton. Observaba su estado de ánimo más de cerca, buscando signos de cambio en su comportamiento. Cada reunión cancelada, cada conversación apresurada planteaba más preguntas. En su restaurante favorito del Upper East Side, oyó al personal hablar del regreso de la verdadera señora Blackwood, la que manejaba todos los hilos del negocio familiar. Esas conversaciones la atormentaban cada vez con más frecuencia. Rowan observó los resultados de su trabajo a través de los informes del investigador privado. Sage empezó a aparecer menos en sociedad, publicando menos en las redes sociales. Su confianza en el futuro se desvanecía lenta pero inexorablemente. Una sensación de cambio inevitable flotaba en el aire. Sage se encontraba cada vez más a menudo sola en su lujoso piso, mirando piezas de diseño y pensando que nada dura para siempre, especialmente el cuento de hadas de una vida hermosa a costa de otra persona. Había tensión en la oficina del estudio de arquitectura de Letton. El proyecto de un complejo de apartamentos de lujo en Tribeca, el que se suponía que iba a reportar comisiones multimillonarias, estaba de repente en peligro. Los inversores que hasta entonces habían confiado plenamente en su reputación empezaron a hacerse preguntas incómodas. Rowan no tomó ninguna medida directa contra el negocio de su marido, simplemente permitió que la información se filtrara en los círculos adecuados, sobre gastos personales superiores a los ingresos, sobre decisiones financieras cuestionables, sobre comportamientos erráticos. En la reunión con los inversores, Lytton sintió por primera vez el escalofrío de la alienación. Escucharon amablemente su presentación,
pero las preguntas no versaban sobre soluciones arquitectónicas, sino sobre la fiabilidad financiera del despacho. Uno de ellos mencionó rumores sobre su extravagante estilo de vida. El banco, donde tenía un límite de crédito empresarial, le pidió de repente garantías adicionales. El director, que solía saludarle como a un querido amigo, hablaba ahora en un tono seco y oficial sobre la necesidad de demostrar solvencia. El personal de la oficina empezó a notar el cambio. Lytton se volvió irritable. A menudo cancelaba reuniones, hablaba por teléfono durante largos periodos de tiempo a puerta cerrada. Su inmaculado traje Tom Ford parecía arrugado, como si hubiera dormido con él. Un cliente clave, una promotora inmobiliaria de Dubái, había aplazado indefinidamente la firma del contrato. Su portavoz lo explicó cortésmente como condiciones cambiantes del mercado, pero Lytton sabía la verdadera razón. Su reputación ya no era tan digna de confianza como antes. Para colmo, los proveedores de materiales para los proyectos en curso habían empezado a exigir el pago por adelantado. Antes bastaba con su palabra y su firma, ahora querían garantías. El director financiero de la oficina presentó un informe decepcionante sobre el flujo de fondos. Lytton intentó mantener la calma, pero le temblaban las manos al revisar los extractos bancarios. Las cuentas personales se esfumaban. Rowan había bloqueado el acceso al principal, dejándole solo con lo mínimo para mantener una apariencia de normalidad. Para colmo, el restaurante de lujo donde solía reunirse con los clientes le había pedido amablemente que saldara la deuda acumulada en facturas. El maitre, que hacía poco le había recibido como a un invitado de honor, le había transmitido la petición a través de un ayudante. Sage empezó a notar un cambio. Lytton sugería cada vez más reunirse en su casa en lugar de en restaurantes caros, cancelaba viajes previstos, hablaba de dificultades financieras temporales. Su confianza fue sustituida por nerviosismo. Hacienda se presentó en la oficina, una auditoría rutinaria, pero el momento era perfecto, cuando la oficina estaba especialmente necesitada de una muestra de estabilidad. Lytton se dio cuenta de que no era un accidente. Rowan, mientras tanto, estaba recuperando metódicamente el control de los activos de la familia. Todos los bancos, todas las instituciones financieras recibieron la notificación de la rescisión de su poder a nombre de su marido. El sistema de Cordelia funcionaba a la perfección. En los círculos arquitectónicos corrían rumores sobre los problemas de Letton. Colegas que antes buscaban su compañía ahora declinaban cortésmente las invitaciones a comer. En foros profesionales se discutían sus controvertidas decisiones financieras. Otra reunión con inversores acabó en desastre. Avisaron formalmente de que se retiraban del proyecto de Tribeca, alegando pérdida de confianza en la gestión. La indemnización por romper el contrato apenas cubría los costes ya incurridos. Lytton empezó a darse cuenta de la magnitud del problema. Su mundo, impecablemente construido, se desmoronaba, no por un golpe directo, sino por muchos pequeños pinchazos. Cada cancelación, cada pago aplazado, cada contrato incumplido le acercaban más al abismo financiero. Por la noche, en su despacho vacío, repasaba los proyectos, intentando encontrar una salida. Algunos clientes retrasaban los pagos, otros exigían garantías adicionales. La reputación que le había servido de mayor activo durante años se deshacía como la niebla matinal. Sage llamó para hablar de los planes del fin de semana. Lytton se excusó con una urgencia laboral. No podía admitir que su tarjeta de crédito no pasara ni por un restaurante de gama media. La lujosa vida que había creado con el dinero de otros llegaba a su fin. Para colmo, el banco avisó a la oficina de crédito para renegociar las condiciones de la línea de crédito. La redacción era educada, pero la cuestión estaba clara. Ya no creían en su capacidad de pago. El círculo se cerraba y Lytton sentía que la soga financiera se estrechaba.
En el restaurante Le Bernardin, el camarero volvió por tercera vez con la tarjeta de crédito de Lytton, informándole amablemente de que había un problema con el pago. Sage estaba sentada con los ojos bajos, examinando una copa de vino sin terminar. Lytton revisó nerviosamente las otras tarjetas, pero tampoco funcionaban. Este momento humillante había supuesto un punto de inflexión en su relación. Antes, Sage había percibido sus problemas económicos como dificultades pasajeras. Ahora, la realidad se hacía patente. Tuvieron que dejar un costoso reloj en el restaurante como garantía, la mayor humillación para un hombre acostumbrado a tirar el dinero. En casa, Sage sacó todas las joyas que Lytton le había regalado: una pulsera Cartier, un collar Bulgari, un reloj de diamantes. Cada pieza le recordaba una época en la que el dinero parecía infinito. Ahora esos lujos parecían la prueba de su ingenuidad. Lytton empezó a aparecer con menos frecuencia. Sus visitas eran cada vez más cortas. Hablaba constantemente de dificultades temporales, de contratos casi firmados, de un inminente regreso a su antigua vida. Pero sus ojos delataban la verdad. Él mismo ya no creía en sus promesas. Sus conversaciones se convirtieron en almuerzos silenciosos en restaurantes baratos. Sage ya no hablaba de planes de viaje ni pedía nuevos regalos. Empezó a darse cuenta de que el hermoso cuento de hadas estaba llegando a su fin, y el final no sería feliz. En una de las recaudaciones de fondos a las que Sage asistió sola, vio a Rowan por primera vez. La esposa de Lytton tenía un aspecto impecable, un vestido elegante, joyas discretas pero caras, la postura segura de una mujer que sabía lo que valía. Sage se sentía como una impostora con su atuendo de marca. Lytton empezó a enfadarse por pequeñeces. Acusó a Sage de gastar demasiado cuando tenía dinero. Ella se defendía recordándole que era él quien insistía en llevar un estilo de vida lujoso. Sus escasos encuentros se convirtieron en un intercambio de reproches mutuos. En el gimnasio, Sage se dio cuenta de que algunas clientas empezaban a rechazar sus servicios. Oía susurros a sus espaldas, veía miradas comprensivas. La historia de una amante abandonada por un cliente adinerado era demasiado familiar en sus círculos. Pasaron una noche en casa de Sage, pidiendo una comida sencilla en un restaurante chino. El contraste con sus anteriores cenas en establecimientos Michelin era enorme. Lytton comprobaba nervioso su teléfono. Sage repasaba en silencio los fideos enfriados. En algún momento habían empezado a sospechar el uno del otro de motivos interesados. Ella insinuaba que él la utilizaba como un bonito juguete. Él la acusó de estar con él solo por dinero. Ambos se dieron cuenta de que había algo de verdad en esas acusaciones. Lytton empezó a perder llamadas, a contestar textos de una sola sílaba. Cada conversación se convertía en un recordatorio de su fracaso. Sage empezó a darse cuenta de que él evitaba no solo los encuentros, sino también las explicaciones sobre su futuro juntos. En su piso de Park Avenue, empezaron a cortarle los servicios extras, ya que el conserje informaba de retrasos en los pagos. Lytton prometió investigarlo, pero con el paso de los días la situación no cambió. El lujoso nido se estaba convirtiendo en una jaula de oro de alquileres atrasados. Una mañana, Sage descubrió que su suscripción al spa había sido cancelada por impago. Llamó a Lytton, pero no contestó. Su asistente le dijo que estaba en una reunión importante. Esa frase se convirtió en el código de su desvanecida relación. Esa noche se reunieron en el bar del hotel, el mismo bar donde su romance había comenzado una vez. Lytton parecía envejecido, su caro traje parecía arrugado. Sage se dio cuenta de que pagaba las consumiciones en efectivo, con billetes pequeños y contando cuidadosamente el importe. Su última conversación había estado llena de reticencias. Hablaron del tiempo, del trabajo, de cosas insignificantes. Ambos se dieron cuenta de que el cuento de hadas había terminado.
La realidad resultó ser una historia banal sobre dinero, ambición y sueños ingenuos. Sage volvió sola a casa. En un enorme piso lleno de cosas de diseño, se sentía como la heroína de una obra de teatro, en la que el decorado resultaba ser más caro que la propia obra. Lytton no volvió a llamar. Su último mensaje fue un escueto «Lo siento», sin explicaciones ni promesas. En el despacho de la oficina principal de Pure Luxury, Rowan extendió sus papeles sobre el escritorio. Esperó a Lytton, que había accedido a una reunión por primera vez en mucho tiempo. Tammy trajo café y tomó asiento junto a su jefe. Lytton entró, intentando mantener una apariencia de confianza. Su traje seguía inmaculado, pero sus ojos delataban cansancio y ansiedad. «Siéntese». Rowan señaló la silla de enfrente. «Tenemos que discutir las condiciones del reembolso». «¿Qué condiciones?». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió nerviosa. «¿Te das cuenta de que no es un buen momento?». $4.532.000. Rowan abrió el primer expediente. «Esa es la cantidad total que has gastado en los últimos meses. Tengo una lista completa de gastos con fechas y recibos». Lytton se puso pálido. «Eso es imposible. No tengo tanto dinero». «Lo sé». Rowan sacó otra carpeta. «Por eso tengo un plan. O aceptas mis condiciones o enviaré todos estos documentos a las autoridades competentes». Ella metódicamente expuso sus demandas. Todas las propiedades compradas con su dinero deben ser devueltas. El piso de Sage, las joyas, los artículos de diseño, todo debía venderse para pagar la deuda. «No puedes hacer eso», intentó objetar Lytton. «Arruinaría mi reputación». «¿Tu reputación?». Rowan enarcó una ceja. «¿Qué hay de mi reputación como mujer cuyo marido gastó su dinero en una amante?». Tammy le entregó en silencio el siguiente documento, una lista de clientes y socios dispuestos a testificar sobre sus tejemanejes financieros. «Tienes una opción», continuó Rowan. «O me devuelves el dinero según mi plan, o empiezo a ser oficial, con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Cuánto tiempo me das?». Su voz sonaba apagada. 2 semanas para iniciar el proceso. 3 meses para el reembolso total», le tendió el contrato. «Todas las condiciones están detalladas aquí». Lytton pasó los ojos por el documento. «¿Y si me niego?». «Entonces, mañana por la mañana todas las publicaciones importantes tendrán una historia interesante sobre un arquitecto famoso, su joven amante y su herencia dilapidada», habló Rowan con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Estoy segura de que será una historia fascinante. Te das cuenta de que destruirá mi negocio, ¿verdad?». Trató de infundir lástima. «¿Te das cuenta de que estás destruyendo nuestro matrimonio?», contestó ella. «En cualquier caso, la decisión es tuya». Lytton se sentó mirando los papeles. Sus manos temblaban ligeramente. «Tengo que pensarlo». «Tienes hasta mañana por la mañana». Rowan recogió los papeles. «Y sí, tu acceso a las cuentas está completamente bloqueado. No tienes que comprobarlo». «¿Qué le vas a decir a la gente?». Parecía confuso. «La verdad, que mi marido no era quien decía ser». Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Tammy te acompañará a la salida». En la puerta se dio la vuelta. «Sabes, realmente te amaba. A mi manera». «¿A su manera?». Rowan sonrió. «¿Quieres decir hasta que se me acabó el dinero?». Cuando la puerta se cerró tras él, llamó a su abogado. «Prepara el papeleo. El señor Blackwood parece dispuesto a cooperar». Tammy regresó con una taza de café recién hecho. «¿Crees que estará de acuerdo?». «No tiene elección». Rowan abrió su portátil. «Valora demasiado su reputación como para arriesgarse a un escándalo público». Por la noche, Lytton envió los documentos firmados. Su batalla estaba perdida antes de empezar. Después de todo, siempre se le había dado bien contar dinero,
sobre todo cuando se trataba de su propio beneficio. Durante los 3 meses siguientes, Rowan recuperó metódicamente su dinero. El proceso comenzó con un inventario de las posesiones del piso de Sage. Cada joya, cada artículo de diseño fue documentado y tasado. Todo esto habrá que venderlo, explicó Rowan al tasador de la casa de subastas Christie's. El hombre asintió con la cabeza y empaquetó cuidadosamente los objetos. El hombre asintió y empaquetó cuidadosamente el collar Cartier. Sage se apartó, mordiéndose el labio. Su relato terminaba con los clics de la cámara captando cada objeto de lujo. ¿Puedo quedarme al menos con los objetos personales?, preguntó en voz baja. Los que tenías antes de conocer a Lytton, respondió Rowan con calma. Todo lo demás lo compré con mi dinero. El piso de Park Avenue estaba en venta. Un agente inmobiliario que Rowan conocía encontró rápidamente un comprador. El precio era atractivo y la ubicación, ideal. El dinero de la venta se destinó a pagar la deuda. Lytton firmó obedientemente todos los documentos. Su estudio de arquitectura se tambaleaba al borde de la quiebra y no podía arriesgar el resto de su reputación. Cada semana traía informes de propiedades vendidas y deudas saldadas. ¿Recuerdas cuando dijiste que me amabas a tu manera?, Rowan preguntó durante una de esas reuniones. Ahora entiendo lo que eso significa. Tu amor se medía en dólares. En los spas y gimnasios, la historia de Sage se convirtió en un cuento con moraleja para chicas jóvenes y ambiciosas. Nadie se regodeaba abiertamente, pero su ejemplo se citaba a menudo en las conversaciones sobre el valor de la reputación y los peligros del dinero fácil. No quería que acabara así, le dijo a Rowan la última vez que se vieron, cuando fue a entregarle las llaves del piso. Nadie quiere, respondió Rowan. Pero toda elección tiene un precio. La subasta de joyas y artículos de diseño fue un éxito. Los coleccionistas aprecian las buenas marcas, independientemente de su historial de compras. El dinero volvió por donde había ido, en grandes sumas a las cuentas bancarias. Lytton vendió su participación en el estudio de arquitectura. Los socios estaban contentos de deshacerse de un hombre con una reputación manchada. Ese dinero, también, fue a pagar su deuda con Rowan. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, entregando el último cheque. Realmente creía que podía construir una nueva vida con el dinero de otros. El negocio iba viento en popa en los salones Pure Luxury. Los clientes respetaban aún más a Rowan después de que resolviera con elegancia sus problemas matrimoniales. Su ejemplo demostraba que una mujer podía ser fuerte sin perder su dignidad. Sage volvió a trabajar como instructora de yoga, pero en otra parte de la ciudad. Su Instagram ya no estaba lleno de fotos de hoteles y restaurantes de lujo. En su lugar, empezó a escribir un blog sobre la búsqueda de la armonía interior. A veces la pérdida se convierte en ganancia, escribió en uno de sus posts. Rowan, al leerlo, asintió en silencio. Quizá la chica había aprendido la lección. Al final del tercer mes, había devuelto todo el dinero. Rowan se sentó en su despacho a repasar los informes finales. El sistema que Cordelia había creado había funcionado a la perfección. Cada dólar había sido contabilizado y devuelto. ¿Y ahora qué?, preguntó Tammy, sirviendo el té de hierbas favorito de Rowan. ¿Ahora? Rowan sonrió. Ahora seguimos trabajando, pero ya con una nueva comprensión del valor no solo del dinero, sino de la confianza. Lytton se trasladó a otra ciudad, empezando su vida de cero. Su carta de despedida no fue leída. A Rowan no le interesaban las excusas. Sage pasaba a veces por delante del edificio de Park Avenue donde una vez había vivido su vida de cuento de hadas. Ya no sentía amargura, solo gratitud por la lección que había tenido que aprender. Y Rowan siguió dirigiendo su imperio de belleza, manteniendo vivas las lecciones de la abuela Cordelia. Su historia se convirtió en una leyenda en ciertos círculos,
Una historia de cómo una mujer inteligente podía protegerse a sí misma y a su herencia sin perder su dignidad. Todas las mañanas acudía a su salón principal, comprobaba el trabajo de sus maestros, charlaba con sus clientes. La vida seguía, pero ahora sabía exactamente el valor no solo del dinero, sino también de las personas que la rodeaban. ¿Sabes?, le dijo un día a Tammy, mirando la puesta de sol sobre Manhattan. La abuela tenía razón. La riqueza debe ser tan discreta como las perlas, y debe guardarse con el mismo cuidado.